Que la paz de Dios sea con todos, hermanos. Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Estamos en Lamentaciones capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2. El libro de Lamentaciones, como venimos diciendo, es un libro de poemas. Y lo que vemos pues es un lenguaje pues no común, ¿verdad? Porque el profeta estaba hablando poéticamente. Pero este libro tiene un sinnúmero de dificultades que el pueblo de Israel enfrentó, sobre todo Judá en este caso, enfrentó en los tiempos del profeta Jeremías. Ese es el que estaba profetizando con respecto a este libro. Es que Jeremías estaba en el monte de la calavera, ahí estaba viendo cómo sucedieron todas las cosas. No se sabe si inmediatamente escribió o lo que él recordó, pero él estaba ilustrando a través de esta profecía cómo realmente sucedieron las cosas y que él había anticipado a través de profetizar antes de que sucedieran las cosas. Y en el capítulo 1 vimos cómo Jerusalén era ilustrada como una viuda desolada, alguien que no tenía amparo de nadie, que había quedado a la merced de la soledad. Hoy, en este estudio vamos a ver el capítulo 2 que habla acerca de la ira de Dios. ¿Se enoja Dios? Hay algunos que dicen que no debería enojarse porque es Dios, por eso es Dios, dicen. Pero Dios se enoja también. Nada más que se enoja un tanto justamente, no como a veces nosotros nos enojamos injustamente muchas veces por cualquier cosa. Pero Dios es Dios de gracia y misericordia. Y primero, al ver el contexto, para poder entender todas estas cosas, vemos que el capítulo nos narra pues los hechos, cómo Dios va a ejecutar su juicio hoy en este capítulo. Es Dios quien lo va a hacer, no es alguien más, es Dios, a través de usar instrumentos, por supuesto, ¿no? Como el pueblo de Babilonia el ejército babilónico. Al no conocer el contexto, podríamos decir, Dios es injusto, ¿cómo castiga a Judá, verdad? Pero Dios no es injusto, Él va a actuar justamente. Él va a iniciar un juicio justamente. Antes Dios había iniciado una relación con Israel. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 28 habían hecho un pacto. Y el pacto de Dios con Israel era que si ellos obedecían la ley, si guardaban los mandamientos que Él les había prescrito, Él los iba a bendecir, los iba a guardar, los iba a cuidar, los iba a proteger. Les daría todas las cosas que necesitaban. Era de gran bendición el pacto para ellos, pero solamente había un requisito: ser obedientes. Pero también en ese contexto del capítulo 28 de Deuteronomio, Dios les dice: si no obedecen
los mandamientos y los que yo les he dicho hoy van a recibir maldiciones. Entonces el pacto tenía dos cosas, ¿no? Bendiciones o maldiciones. ¿Qué querían ellos? Pero como cualquiera, ¿no?, que se le olvidan las cosas, Israel pues pronto se olvidó del pacto, ¿no? Y ese pacto se iba a ejecutar tal como Dios lo había mandado, había aceptado a Israel cumplir con ese pacto. Dios no anda con juegos, hermanos. Dios hace las cosas como Él dice. Tiene paciencia. Espera que hayan cambios en la vida de los seres humanos. Él está esperando de que haya transformación en la vida de los seres humanos. Pero si no hay cambios, Él va a juzgar a la gente. Cuando Dios hizo este pacto también con Israel, Él les dijo: yo siempre, mi presencia va a estar con ustedes. A eso se le llama el Shekinah de Dios, la presencia, la gloria de Dios en medio del pueblo. Y eso estaba profetizado ya, y en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Miren lo que pasó. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, hermanos, era una realidad. La promesa Dios la había cumplido. Mi presencia va a estar entre ustedes. Yo siempre voy a permanecer entre ustedes. Pero a pesar de eso, ¿no?, la gente tiende a cambiar y a olvidar. Entonces, esta era una realidad para ellos. No era una ilusión, una mentira. Era algo que Dios estaba cumpliendo. Dice aquí que ni los sacerdotes pudieron ministrar por la presencia o la gloria de Dios. Es algo maravilloso, ¿no?, que este pueblo había experimentado con la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esto demuestra que Dios es veraz, que Dios no anda con jueguecitos, no. Dios va a cumplir lo que Él promete. Ahora, entonces, a Israel no le duró mucho el pacto, pero Dios estuvo insistiendo con ellos. 300 años, hermanos, estuvieron los profetas hablándole a Israel y a Judá acerca de los juicios, del castigo que Dios podía darles a ellos. 300 años. ¿Sí? Era suficiente para que hubieran cambios en la vida del pueblo. 300 años de estarle diciendo a los profetas: cambien su forma de ser, arrepiéntanse, busquen al Dios Todopoderoso, cambien. 300 años. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, que a veces los creyentes recién convertidos, y decimos nosotros: y que no cambia, ¿verdad? No se le ven transformaciones tan luego. Pero Dios siempre ha tenido paciencia con la gente. Ha tenido paciencia. 300 años de profetizar. Los profetas pasaron uno tras otro, hablándole al pueblo. Dios los va a castigar si no cambian. Pero no, la necedad, no, la rebeldía a veces se impone. Igual que nosotros, a veces somos rebeldes, ¿no? Como iglesia.
A veces somos rebeldes. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, no como Dios ha dicho. Y ese es el gran problema. Le damos la espalda a Dios. Nos rebelamos contra Dios. No hay que olvidar, hermanos, que lo que Dios ha dicho, eso va a ser. Y las cosas son tal como Él las ha dicho, no es de otra manera. Entonces Israel tenía que volver a Dios, tenía que haber cambios en Él. Jeremías capítulo 16, versículo 12. Él les dijo, les profetizó: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque os mostrará clemencia. Entonces, hermanos, ya Jeremías les había dicho, Dios va a castigarlos, los va a llevar a una tierra que ustedes no conocen. Allí se van a dar gusto adorando los dioses que a ustedes les gustan, pero ya no iba a ser voluntariamente, iba a ser obligación. Iba a ser obligación estar en esa adoración a los dioses ajenos. Y ustedes saben, hermanos, que las cosas todas tienden a ser voluntarias para hacerlas con satisfacción. ¿Sí? Un tiempo los hermanos aquí se enojaron porque decíamos los domingueros, y andaba mucha gente enojada, ¿no? Porque pensaban que no deberíamos de decir eso en las predicaciones, porque queríamos traerlos a la fuerza los días de semana. Entonces, y la gente se molestaba, como que quería que a la fuerza adoraran a Dios, ¿no? Pero el pueblo de Israel iba a adorar a la fuerza. Iba a adorar a la fuerza. A ellos les gustaba la adoración de ídolos paganos, pero de repente iba a ser forzoso. Ya no era voluntario. Entonces la cuestión era que el pueblo no oía a Dios. Profetas les estaban hablando, pero ellos no oían, no hacían caso. El profeta Jeremías les advertía constantemente, y él les dice, pues Dios los va a arrojar de esta tierra. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 5. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era
hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó con fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Entonces vemos aquí una clara imagen de todo lo que pasó allí en Jerusalén y en la ciudad. Tenemos una vivida imagen aquí, pero en ese versículo 1 dice que el Señor nubló su ira a la capital de Sión. Nubló, oscureció, desde los cielos hasta la tierra. Y esto es dando a entender, hermanos, que su presencia ya no estaba con ellos. Ya no estaba con ellos. El Shekinah de Dios había desaparecido. Ya no estaba su presencia con ellos. Entonces, al no estar la presencia de Dios, ellos quedaban en tinieblas. Y las tinieblas en la Escritura es estar apartado de Dios. Es hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Esas son las tinieblas. Cuando Jesús estaba hablando a Nicodemo, después de haberle enseñado cómo ser salvo a Nicodemo, cómo nacer de nuevo, Él dijo que muchos no buscaban a Dios porque les gustaban más las cosas, andar en oscuridad. Les gustaban las tinieblas, por eso no buscaban a Dios. Y Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesucristo no está en tinieblas, hermanos, está en la luz. Qué maravilloso no haber conocido a Cristo, confiar en Él, creer en Él, porque Él nos da la luz, Él es la luz. Entonces, si estamos en Cristo, estamos en luz. Pero Israel o Judá estaba fuera de Dios y estaba en tinieblas. Estaban en tinieblas. Otra de las cosas que vemos en el versículo 1 es que ya no se acordó más del estrado de sus pies. Estudiamos en Isaías no hace poco. Estudiamos en Isaías 66 que el estrado de los pies del Señor es la tierra. Estuvimos viendo ese pasaje, ¿no? En el versículo 1 de Isaías 66, que la tierra es el estrado de los pies. Pero también en la Escritura encontramos que el estrado de los pies de Dios es el templo. Y recuerden que estamos hablando que el templo fue destruido. No estaba el templo ya. En primero del libro de Crónicas, vamos a leer un versículo que habla de esto. Como les decía en el estudio anterior, que el respaldo del libro de Crónicas está en Reyes y en Crónicas. Y dice en primero del libro de Crónicas 28, versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa o el templo, en el cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ahí preparado todo para edificar. Entonces David está diciendo: yo quería edificar el templo como estrado de los pies de Dios. Entonces, no solamente era la tierra, sino más bien era el templo donde Dios bajaba, se aparecía
en el tabernáculo y la gloria de Dios resplandecía y allí habitaba Dios. Hay una cita bíblica que no recuerdo exactamente, pero dice que Dios se fue saliendo del tabernáculo y hasta que desapareció. Y Dios le prometió al rey Salomón: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran y buscaran mi rostro, yo iré desde los cielos y bendeciré la tierra. Entonces, hermanos, Dios había prometido bendecir y estar ahí en ese templo, pero si se arrepentían de sus malos caminos. El problema es ese, ¿no? Nosotros podríamos estar en este templo, venir y estar aquí, estar oyendo el mensaje y tener quizás un culto alegre y cantar y adorar y todo, pero el problema es cómo andamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Porque Dios demanda de nosotros que donde quiera que estemos, nuestra vida debe de arrojar que estamos en comunión con Él a través de nuestro actuar y nuestro diario vivir. Ahora, ¿pero qué pasó con el templo? Fue derribado. Fue derribado. Por eso dice en ese versículo, en el Lamentaciones 2, versículo 1, dice: y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Dios nos dijo: miren, yo el templo no lo destruyo porque ahí bajo yo y ahí es mi lugar de residencia. ¿No dijo eso? No, le dio libertad a Nabucodonosor y a su ejército que lo destruyeran. Lo incendiaron. Todo el oro fue derretido y quedó en medio de las piedras. Y después vinieron los extranjeros y lo saquearon. En Isaías 64, versículo 11 dice: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Ahí está, en Isaías 64, versículo 11, ya lo estudiamos. Fue destruido todo lo bonito que había ahí. Era un templo maravilloso, era una de las 7 maravillas del mundo, pero fue destruido. Dios lo destruyó porque no había una buena relación con el pueblo. No había una. Versículo 2 de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Aquí vemos muy claro, ¿no?, qué fue lo que pasó. ¿Y quién lo destruyó? ¿Quién lo destruyó? Dios. Él se hace cargo que Él lo ha destruido. Él no dice lo destruyeron. No le echa la culpa a nadie más, no, que destruyó el Señor. Entonces, todos los verbos, hermanos, que vamos a encontrar en este capítulo dan la luz de que todo lo estaba haciendo el Señor. Por eso se le llama la ira de Dios. La ira de Dios. La palabra que encontramos aquí no es ira, pero la encontramos como furor. Y si si le hacemos una traducción, es la ira, el furor de Dios. Entonces,
A través de su enojo, Él destruyó todo. Destruyó las tiendas de Jacob, que están hablando de las casas y las fortalezas, los muros y todo eso vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la ira de Dios o furor de Dios? Es la respuesta santa y justa de Dios de castigar el pecado. Es la respuesta santa. Yo estaba hablando con un hombre que es ateo. Él dice que es ateo. Dice que Dios es injusto porque castiga al hombre. No puede ser Dios, dice, porque castiga al hombre. Así cree él, ¿va? Ahora, Dios castiga, es cierto, hermanos. Dios castiga y se enoja muchas veces, pero también no es que Él esté fuera de por capricho o pérdida de control como el ser humano, ¿verdad? El ser humano de repente está platicando y de repente se enoja, se molesta y de repente después dice, la regué, me enojé de choto, dice, ¿verdad? Me enojé sin ninguna razón, no tuvo control y dijo tantas cosas y después se arrepiente y dice, no hubiera hecho eso. Eso es no tener control. Esa es la vieja naturaleza que nos domina. Pero Dios tiene paciencia, tiene control. Y si Él castiga es porque lo hace justamente. Dios desde el principio a Adán y Eva le dijo, voy a castigar el pecado. ¿Y cómo castigó el pecado ahí en el jardín del Edén? Con la muerte. Y lo sacó del jardín. Él le dice, van a morir si ustedes desobedecen. Pero Dios se había advertido. Este pueblo así había sido advertido, pero no obedecen. Entonces, para tener una buena relación con Dios, mejor es obedecer. Hay que obedecer. Porque muchas veces somos tentados a hacer cosas que no están correctas. Y Dios dice, el semáforo está en rojo. El semáforo está en rojo. Peligro. Y hay que cambiar de color, ¿verdad? Para no caer en el problema. Entonces, Dios dice que es lento para la ira, es decir, que tiene paciencia, sabe esperar. 300 años estuvo esperando a Israel que cambiara. Y no cambiaron. Entonces, Dios otorga tiempo, tiene paciencia, da oportunidad de arrepentimiento, pero Israel no hizo caso. Ahora, en cuanto a la salvación, estamos predicando constantemente acerca del Evangelio porque es el único mensaje de salvación, pero la gente oye el mensaje y solamente se atreve a decir, está bonito lo que Dios quiere hacer, pero no creen en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Pedro con respecto a eso? ¿Qué dice Pedro? Vamos a segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios tiene paciencia. La gente se está cansando y dice, nunca ha pasado nada. Cuando le hablamos que Cristo va a regresar y va a haber un juicio y el lago de fuego, y no, si eso toda la vida se ha predicado y nunca pasa nada, dice la gente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Dios tiene paciencia para saber esperar, dando oportunidad de arrepentimiento.
Pero cuando el hombre es necio y se rebalsa el vaso, entonces Dios dice, ya no voy a insistir con ustedes. Así pasó en el tiempo de Noé. Noé estuvo construyendo el arca y estuvo predicando 120 años y la gente no creyó, se rió del hombre, y a la hora del diluvio, me imagino que el arca quedó todo rayado, arañado, de la gente queriendo entrar, pero no podía porque Dios cerró la puerta. Solo entraron los que habían creído en Él. Y un día Dios va a juzgar al mundo, y aunque la gente quiera tener una oportunidad de salvarse, ya no va a poder, porque es aquí, hoy, que el Señor quiere salvarlos. Después no hay oportunidades. Y por eso en su ira Dios dice que destruyó todas las casas, las fortalezas, los príncipes. Destruyó todo, no quedó nada. Otra cosa que no podemos obviar es que lo estaba haciendo Él, usando al pueblo de los caldeos o a los babilonios. Entonces, hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gente, imagínense, la gente, reconoce que es pecador. Pero dice la gente, no, pero Dios pasa por alto mis pecados, los pasa por alto porque hasta aquí no me ha pasado nada. Ellos, el pueblo de Israel, habían oído a los profetas que Dios los iba a enviar al exilio, que los iba a castigar y de una manera drástica, pero ellos dijeron, no pasa nada, tenemos el templo, allí vamos a presentar nuestras ofrendas, adoramos a Dios y Dios está contento. Así creía la gente, ¿no? Dice, Dios está contento con solo la ofrenda que le presentemos. Pero llegó el momento en que Dios se enojó, y aunque la gente llevara ofrendas o cualquier cosa, el templo iba a ser destruido. Versículo 3: cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entonces Dios le quitó todos los privilegios al pueblo. La protección que Dios les había dado se la quitó. ¿Sí? Dice que le cortó el ardor de su ira, todo el poderío de Israel. Los israelitas se sentían poderosos porque tenían a Dios con ellos. Pero les quitó el poderío, le retiró el de su diestra frente al enemigo. La diestra de Dios era el poder. Cuando habla de diestra o de mano derecha, es el poder de Dios. Se la quitó. Se la quitó. Y recuerden que Dios se les había prometido, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar solos. Siempre los voy a cuidar, los voy a proteger. Cuando Asiria tenía sitiada la ciudad de Jerusalén, ellos estaban afligidos, dice, de aquí vamos a morir.
no tenemos protección de nada, ya, bueno, solo los muros nada más, pero no había comida, no había ya nada. La gente estaba afligida. Y claman a Dios y Dios dice, no te preocupes, le dijo al rey. Yo estoy con ustedes. Ustedes no hagan nada, yo voy a pelear por ustedes. 85,000 soldados del enemigo mató esa noche Dios. Y la gente que oye esto podría decir, bueno, ¿Dios mata gente? Sí. Estaban queriendo destruir a su pueblo. ¿Sí? ¿O no defendería a su familia usted, hermano? Si están atacando a su familia. Ahora entonces vemos otra de las cosas que llaman la atención en el versículo 4 y 5, leamos. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda. La hija de Sión derramó como un fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Imagínese usted tener una casa y estar destruida, tener una familia y que haya muerto la familia, tener de todo, tener bienes materiales, tener de todo. Pero ¿en qué se constituyó en estos dos versículos? Dios dice de Judá, enemigo. Enemigo. Ahora, hermanos, yo nunca he tenido enemigos. Y cuando pienso, digo yo, tener un enemigo ha de ser algo feo, porque o puede uno volverse más macho o volverse más cobarde, tener miedo. Pero eso hablando humanamente, ¿no? Hablando humanamente. Y a veces los cobardes hacen cosas terribles por miedo. Pero tener un enemigo que es Dios, no, hombre, ni pensarlo. Dígame delante de Dios qué somos nosotros, pues. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Ahí los grandes países poderosos sacan sus armas a exhibirlas y dicen, para que me tengan miedo. Ahí sale Corea del Sur o del Norte, no sé, una Corea de esas peleonas. Saca sus grandes misiles, ¿no? Y por otro lado Estados Unidos exhibe sus armas y vienen entonces eso para tenerse miedo, ¿no? O para que les tengan miedo. Pero nosotros, hermanos, como seres humanos, como simples humanos, ¿qué somos delante de Dios? Simples, somos como gusanos delante de Él. ¿Qué le vamos a hacer a Dios nosotros? Y dice aquí que se volvió enemigo de ellos Dios. Les destruyó todo. Les destruyó todo. Sus palacios, sus fortalezas, todo lo que tenían fue derribado. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una gran realidad, hermanos. Es una gran realidad. Versículos 6 y 7. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey
y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en su mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Miren, el tabernáculo que tenía, Dios ordenó que lo hiciera. Para venir y descansar ahí Dios y manifestarse al pueblo. Pero hoy dice, bueno, que Él mismo lo mandó a destruir. Le dio libertad al pueblo de los babilonios, que lo destruyeran. Por eso dice, quitó su tienda como enramada de huerto, es su tabernáculo. Quitó el lugar donde se congregaba. Para los judíos el lugar donde se congregaban era lo máximo. ¿Sí? David dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, porque era una alegría ir ahí y adorar. Pero Dios en su ira dice, no, que no haya nada de esto. No haya nada de eso. Y vemos entonces que al ser destruido el tabernáculo, quitó el culto, las fiestas solemnes, el sábado, que era algo que ellos celebraban. Y siempre lo tenían en mente, no celebrarlo. Y rechazó al sacerdote y al rey. ¿Qué importancia tiene esto de haber rechazado al sacerdote, hermanos? El sacerdote, lo importante aquí es que el sacerdote era el mediador entre el pecador y Dios. Era el que presentaba las ofrendas, el que conectaba con Dios a la gente. Pero ahora ya no hay sacerdote. Lo quitó Dios, dice, ¿para qué? Ya no tenemos templos, no hay tabernáculos, ya no hay días de reposo, no hay día de nada. ¿Para qué vamos a querer un sacerdote? Ya no queremos mediadores. Era importante el sacerdote ahí, pero ya Dios dice, ya no. La relación se había roto con el pueblo, ¿y para qué? Bueno, hay la iglesia tradicional dicen que ellos tienen mediadores, los mediadores, y el único mediador que encontramos en la Escritura es Jesucristo. Pero la iglesia tradicional dice que la Virgen María es co-salvadora con Jesucristo. Y cuando se les dice, bueno, pero ella no ha muerto para salvar al pecador. No, pero ella lleva a la gente a Cristo para que se salve. Ese mismo es el papel que hacemos todos los evangelistas, ¿no? Llevar a Cristo a la gente. Pero también tienen los santos y todo, ¿no? Para todas las cosas. Sí. Pero dice en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo hizo esto de ser mediador Jesucristo? Se dio a sí mismo, dice el versículo, ¿no? Se dio a sí mismo en rescate por todo. Fue el que pagó la deuda que había delante de Dios del pecador. El rescate significa comprar por precio la deuda de otro. O era comprar un esclavo y darle libertad. Entonces Jesucristo nos compró del mercado del pecado y nos dio la libertad y ahora estamos en Cristo.
con toda la libertad para servirle a Él, no al pecado. Entonces Jesucristo, a través de Él, de su sacrificio, pagó el precio necesario para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la muerte eterna. El tabernáculo de Dios es nuestro cuerpo ahora. Ya no es un templo. Era importante el tabernáculo para Israel o para Judá. Era importante porque allí residía Dios, bajaba Dios a estar con ellos ahí. Pero ahora tenemos a Dios en nuestra vida todos los días. No tiene que bajar, sino que Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el Señor dice: yo vivo ahí, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo ya no les pertenece. Pero con este cuerpo, ¿verdad?, es que hacemos todo lo que a nosotros nos da la gana, pero no es nuestro. Aquí este pasaje dice: no es de ustedes, porque habéis sido comprados por precio. Y dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O sea que todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces ellos ya no celebraban fiestas ni nada, porque el tabernáculo ya no estaba. Y dice que en el lugar de adoración, los enemigos de Israel o de Judá gritaban, hacían el escándalo ahí, dando gritos de alegría que habían destruido el lugar de adoración. Gritaban. Versículo 8 al 10. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron. Los ancianos de la hija de Sión echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Para construir el templo o para construir una casa, los albañiles echaban un cordel para que los cimientos fueran rectos, tuvieran nivel y plomada. De esa forma funcionaba, ¿no? Hacían una piedra angular, la ponían en cada esquina de la casa. Una piedra angular es una piedra que está a escuadra. Es como una esquina. Y la ponían en cada esquina, donde iba a quedar cada esquina de la casa, y ponían un cordel para empezar a construir. Pero aquí no iba a ponerse el cordel Dios para construir, sino para destruir. O sea, dando a entender que parejo iba a llevar todo, pues, para destruirlo.
Entonces también, hermanos, vemos que pues eso se cumplió a cabalidad. Y en 2 Reyes 21:13 dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Jacob, de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Qué significa? Que no iba a quedar nada. Cuando se lava el plato y se restriega y se pone boca abajo, es para que se seque nada más, pero ya no tiene nada. Entonces, dando a entender que todo esto iba a desaparecer, iba a ser destruido. Habla del juicio que iba a recibir Jerusalén. Las puertas de Jerusalén son mencionadas en estos versículos también. Era importante las puertas, porque en las puertas de la ciudad, ahí se hacían muchas actividades. Era como la vida del pueblo. Hay lugares en las ciudades donde se convoca a la gente para ir y platicar y hacer sus negocios, hacer sus cosas. Y allí en las puertas resolvían problemas, habían juicios, habían negocios, había de todo. La familia se reunía para exhibirse, porque los judíos llevaban a sus 10, 12 hijos a tenerlos ahí con ellos para decir: esta es una gran familia. Somos la familia más grande, somos los mejores. Para eso se exhibían ellos. Entonces desaparecieron las puertas. Entonces la gente importante también dice que se las llevaron al exilio, y los profetas no tuvieron ya revelación. Ya Dios se había quitado la comunicación con ellos, pero era una razón, había una razón. Los profetas de ese tiempo eran mentirosos, decían mentiras. Jeremías capítulo 23, versículo 26 al 27 dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón, y no piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? O sea, los profetas lo que decían a la gente era lo que querían oír. Como dice Pablo: vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Entonces Dios se había apartado de ellos. En estos 10 versículos vemos cómo la ira de Dios se derrama y todo es destruido. Vemos que todo desaparece, todo desaparece. Y vemos también que en el versículo 10 dice que todos los ancianos, los jóvenes y todos estaban de luto. Sus cabezas topaban al suelo, se llenaron la cabeza de ceniza. Era señal de duelo. Pero ya era tarde, porque el juicio ya había pasado. ¿Sí? Había pasado el juicio. Y iba a durar 70 años. 70 años de llevar esa carga que iban a llevar ellos por desobedientes. Era señal de arrepentimiento, pero ya no era posible, porque ya el juicio ya había pasado sobre ellos. Entonces, hermanos, Dios, su plan no es destruir a la gente, no es castigar a la gente, no es derramar la ira sobre la gente, pero
El problema es la misma gente. Dentro del plan de Dios, dice en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por él el plan de Dios es salvar a la gente. Ahí está el plan de Dios, salvar a la gente. Pero, ¿qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces el problema es no creer. La gente desobedece, no creyendo a Dios. Dios quiere salvarlos. Envió a su propio Hijo para que muriera por los pecadores. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios pagó el precio ya por la salvación del pecador. Él dio a su propio Hijo para que muriera por el pecador. Pero hay una sola cosa que tiene que hacer el pecador: creer en Él, en Jesucristo. Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué sucede cuando un pecador se arrepiente, hermanos, y cree en el Señor Jesucristo? Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Entonces, esta es la oportunidad que tiene el mundo hoy día. El pecador está con la oportunidad de salvarse, de tener la vida eterna si quiere, porque es un ofrecimiento para todo el mundo, para todo el mundo. Hay fiesta en el cielo si alguien cree en Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos visto que la ira de Dios es santa y justa, y Dios castiga con previa advertencia. Advierte a la gente, no castiga solo por castigar. Dios disciplina con el propósito de corregir también. Él quiere corregir a la gente. Dios te va a disciplinar también donde más te duela. Donde más te duela. Y Dios destruyó el templo y el tabernáculo porque la relación con el pueblo estaba totalmente rota. Pero hoy día ha enviado a Jesucristo para volver a tener una buena relación con Él. Dios quiere tener una relación personal con toda la gente. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra.